siendo el formador y una fuerte influencia para mi nieto Gabriel, el cual lo mantenía absorto a través de pequeñas anécdotas que surgían del vivir cotidiano, como su primera vista al mar de aves ahogadas o las visitas al cine flamante de don Antonio da Conte. Aunque no fuera un hombre culto y refinado de palabras, aunque no supiera diferenciar entre un camello y un dromedario, sí pude formar a mi nieto Gabriel dentro de la literatura de la narrativa. Lo formé como hombre entre cuidados de mujeres dedicadas a la crianza de los quehaceres domésticos, donde sobreabundó el cuchicheo y las caricias. Un día como cualquiera agonicé en las miradas tiernas y apacibles de un pequeño niño. Fallecí mientras la noticia se dispersaba ante telégrafos. Fallecí siendo un hombre consagrado en la iglesia, seguro, valiente, que dejó en las memorias del escritor un personaje célebre e irreemplazable. Yo, su abuelo, Lelo. Y a continuación tenemos a una mujer inigualable. Ella es su compañera fiel, su apoyo incondicional, la señora Mercedes Raquel Barcha. Yo soy Mercedes Raquel Barcha, la mujer de Gabriel García Márquez, siempre fiel a él, acompañándolo y ayudándolo en lo que me sea posible. Me conocí con Gabo en la etapa de estudiantes. Éramos tan solo unos niños, con decirles que teníamos 13 años no más. Este es uno de esos casos en que uno crece con la otra persona desde que tiene memoria. Un día, de buenas a primeras, él me dijo: tienes que casarte conmigo. Yo, muy contenta y a la vez un poco asustada, acepté. Nos casamos en marzo de 1958, en Barranquilla, nuestra hermosa ciudad. Ese día fue el día más feliz de mi vida y pienso que vivir con Gabo ha sido lo mejor que me pudo haber pasado, ya que con él me divierto las 24 horas del día. Las personas dicen que yo soy una de las mayores influencias de Gabo a nivel personal, ya que con él he vivido diferentes épocas de la vida, desde las de gran pobreza hasta las de gran abundancia. Pero eso de la gran pobreza es más bien leyenda, por lo menos es parte de la mitología que se ha creado. Pobreza hubo tal vez cuando Gabo escribía 100 años de soledad, que se alargó un poco más del tiempo previsto y nos quedamos sin dinero. Pienso que no ha sido nada fácil vivir al lado de un hombre tan famoso como Gabo, debido a los grandes compromisos, a las grandes responsabilidades y dificultades que se nos han venido presentando. Pero aún así me siento honrada de poder disfrutar de este ser tan maravilloso como lo es Gabo, que ustedes descubren a través de la lectura y yo redescubro en cada amanecer. Muchas gracias. Bueno, qué placer fue tener a estos personajes tan influyentes en la vida de nuestro homenajeado y tener la oportunidad de tenerlos aquí en esta gran celebración. Y al fin, querido público, el momento que todos ustedes han estado esperando. Tenemos ya en nuestro set de Historias sin Verdades al Nobel de Literatura, en entrevista exclusiva por mi compañera Laura Pedraza. Adelante, Laura. A los 85 años del novelista se suman a la conmemoración los 60 años de haber escrito su primer cuento, los 45 de haber publicado 100 años de soledad, los 30 de haber obtenido el Nobel de Literatura y por supuesto los 10 desde que comenzó a publicar sus memorias. En el día de hoy, aquí, para el set de Historias y Verdades, Gabriel García Márquez. Un aplauso, por favor. Doctor Gabriel García Márquez, le agradecemos infinitamente que haya aceptado nuestra invitación, que nos haya permitido contar con su presencia y, por supuesto, hacer posible esta entrevista aquí para Historias y Verdades. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero comenzar con sus primeros años de vida, ya que es difícil encontrar una línea en alguno de sus cuentos que no tenga su origen en la infancia. ¿Cómo recuerda usted estos años de su vida que indiscutiblemente generaron tanto impacto en ella? A diferencia de otras personas,
No recuerdo esa época ni como la de una persona feliz ni infeliz, sino como alguien que tenía una vida propia, un mundo propio dentro del cual vivía, y es lo que ha alimentado todo el resto de mi obra. En 1992 usted escribe 12 cuentos peregrinos. Cuéntenos, ¿por qué 12? ¿Por qué peregrinos? ¿Por qué cuentos? ¿Y qué tan difícil fue para usted escribir un cuento, ya que hasta el momento su tendencia se veía marcada por las crónicas y las novelas? Bueno, los 12 cuentos de este libro fueron escritos en el transcurso de 18 años. Antes de tomar su forma actual, 5 de ellos fueron notas periodísticas, guiones de cine, y uno de ellos fue un serial de televisión. Otro, recuerdo haberlo contado a un amigo en una entrevista grabada, y decidí retomarlo de nuevo para esta nueva versión. En México, hacia 1974, decidí que no sería una novela como lo tenía pensado en un principio, sino una colección de cuentos cortos. Descubrí que el esfuerzo de escribir un cuento corto es tan arduo como el que se siente al iniciar una novela. Al iniciar una novela se define todo: estructura, tono y hasta las características de algún personaje. Pero un cuento no tiene principio ni fin. Siempre he dicho que las cosas fragúan o no fragúan. Dice la experiencia propia de ajena que un buen escritor se aprecia no por lo que publica, sino por lo que rompe. Recuerdo tanto el verano del 78 en México, cuando perdí mi libreta de apuntes y con ese mismo esfuerzo con el que escribí aquellos cuentos tuve que reconstruirlos, pero nada más logré reconstruir 30. Y con el mismo esfuerzo tuve que eliminar los que eran insalvables y fueron al cesto de papeles. Quedaron 18. Y en poco más de un año de estos 18, fueron 6 al cesto de papeles. Y los restantes parecieron tomar aliento para un largo tiempo. Ellos son los 12 de este libro, y fue allí donde terminó su incesante peregrinaje de ida y vuelta al cesto de papeles. Doctor, después de haber concluido y claramente publicado alguna de sus obras, al momento de releerlas, ¿se ha encontrado con un error en ellas? Nunca he vuelto a leer ninguna de mis obras por temores a equivocarme o arrepentirme de algo que haya escrito. Al comenzar a escribir 100 años de soledad, considerada como obra cumbre para la literatura hispanoamericana y universal, ¿se imaginaba usted que iba a alcanzar tal impacto? No, yo decía 100 años de soledad, no, ese no es mi libro. Es un libro mítico, basado en la realidad macondiana. Mi libro es El amor en los tiempos del cólera, un libro más humano que le llega mucho más al hombre. ¿Dónde, cómo y cuándo nace 100 años de soledad? Después de 14 meses de encierro alucinante, me pasó algo que tarde o temprano me tenía que suceder. Y fue que prescindí de todos mis compromisos literarios y me concentré en mi compromiso político. Pero para volver a esto tenía que regresar a la idea original de que el compromiso de un escritor no es solamente con su realidad política, sino con toda su realidad. 100 años de soledad es la obra que siempre quise escribir, que llevará realidad política, realidad social, realidad cultural, pero todo a través de esa realidad mágica que produce Macondo. Para finalizar, doctor Gabriel García Márquez, tenemos entendido que en sus primeros años de vida, cuando usted deseaba ser un escritor, no contaba con el apoyo de sus padres. ¿Qué puede aconsejarle usted a los jóvenes que en este momento se encuentran en su misma posición, pero tienen miedo de seguir sus sueños? Sepan todos los niños que me están viendo que es insaciable y abrasivo el deseo de escribir y que es el mejor de todos los vicios. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Le agradecemos infinitamente que haya estado aquí y queremos decirle que usted es un orgullo para nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes los dejo con mi compañera Manuela Parra.